primer capítulo de Voces Jóvenes, el podcast donde hablaremos sobre los temas más importantes que necesitamos nosotros los jóvenes. Mi nombre es Luciana. Hola a todos, yo soy Betua. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante titulado Fe y dudas sobre la existencia de Dios. Y Betsua, en este tema tan bonito del que vamos a hablar, ¿quiénes van a ser nuestros invitados? Tenemos dos invitados muy especiales que nos acompañarán en esta discusión. Bueno, el primer invitado que nosotros tenemos es el pastor Samuel Castillo, que es el profesor de Educación Cristiana del Colegio Ictus Cristo Salvador. Muy buenas noches, pastor. Señoritas, buenas noches. De verdad estoy muy agradecido a ustedes, también a Voces Jóvenes, este programa muy lindo que están lanzándolo. Entonces también un saludo a nuestros compañeros, amigos de las redes sociales, donde estaremos aquí para responder sus interrogantes. Y también tenemos al psicólogo y pastor Miguel Solís de la Iglesia Maranata. Bienvenido, pastor. Gracias chicas por esta invitación. Es un privilegio estar con ustedes porque saber que estamos en el primer programa, ¿no? Y en Voces Jóvenes. Un saludo a todos los que nos están mirando también y escuchando. Y qué bueno, siempre esperamos lo mejor para este programa, así es que iniciamos, ¿no? Para responder algunas preguntas y dudas. Pastor Samuel, usted que trabaja directamente con jóvenes, ¿por qué cree que muchos jóvenes presentan dudas sobre la existencia de Dios? Bien, me parece que estamos hablando de los chicos que creen en Jesús, ¿no? Que son cristianos, básicamente porque no han tenido una base sólida, no han recibido una educación pues profunda, ¿no? Pero para eso el colegio, en este caso nosotros quienes representamos, les enseñamos en orden cómo y de dónde, ¿no? Por ejemplo, es el hombre, ¿no? Quién es, cómo es, y tenemos las evidencias bíblicas y también las evidencias aquí en la tierra, ¿no? Cómo podemos saber si realmente este hombre fue creado por Dios. Y pastor Miguel, desde la psicología, ¿cómo nos afectan estas dudas a nosotros los jóvenes? Bueno, toda duda trae un malestar, siempre, porque no hay una certeza a dónde ir o qué creer, ¿no? El asunto, cuando ya hablamos de si son jóvenes cristianos, de familias cristianas o de papás cristianos o hijos de pastores, que a veces no se dice en la iglesia por el hecho de que hay mucha presión, ¿no? Ahí es donde puede generar una ansiedad, porque básicamente muchos se quedan callados por no afectar a los papás, ¿no? Entonces viven en una presión fuerte de no saber qué hacer, qué decir, qué hablar. Entonces ahí sí se está produciendo ya una ansiedad de parte del joven. Por eso sería bueno que creo que este programa vamos a despejar muchas dudas de ello, ¿no? Sí. Entonces, si las dudas se manejan bien, podríamos decir que tendríamos una fe más fuerte, ¿verdad? Correcto, porque como dijiste es que las dudas se manejan bien, el joven necesita respuestas, ¿no? A pesar que los chicos no leen básicamente la Biblia, pero no han sido respondidos. Aunque tengan la respuesta, necesitan seguridad, así como ustedes, ¿no? Quienes están propagando realmente la seguridad de salvación al hablar este punto muy importante, donde todos el día de hoy van a saber que la duda parcialmente puede decir que es normal, pero si se responde, ¿no? Se va a convertir ya en fe, y la fe ya es confiar en la palabra de Dios, confiar que Dios utiliza a sus hijos, en este caso a nosotros, para poder explicar a su pueblo, digo su pueblo porque hemos aceptado a Jesús, y nace la fe, nace la confianza y nace la seguridad de salvación, y obviamente empezamos a creer en Él. Así es, yo leí también en la Biblia que Tomás dudó de Dios, pero eso hizo que su relación con Dios sea más fuerte. De hecho, muy bien, me parece que estás estudiando bastante las Sagradas Escrituras. Justamente este hombre había dudado, y no creo que haya dudado solo una vez, muchas veces, ¿no? Entonces por eso fue que quiso saber pues si él tenía
la marca, ¿no? Si él era realmente Jesús. Y hoy en día no necesitas ver esas marcas, esas huellas, nada de Jesús. Tú tienes que creer porque su palabra ya está revelada. Cuando está revelado ya ha sucedido. Ahora nos toca a nosotros desarrollar la fe, dejando las dudas, ¿no?, en una conversación, pidiendo ayuda a los consejeros. En este caso tenemos al psicólogo, también es pastor de la Iglesia Maranata, quien nos está en este día, está haciendo la disertación de cómo entender bien, ¿no?, la duda, ¿no? Como les digo, la duda, una vez que se aclara, produce seguridad, especialmente en el joven, porque el joven necesita evidencias. Quizás en las siguientes preguntas voy a hablar de las evidencias también para poder fortalecer tu pregunta. Pues sí, también aparte de eso también tenemos la palabra de Dios. Correcto. A ustedes que nos enseñan más sobre Dios, así ya no tener tantas dudas sobre Él. Sí, también si tienen una duda, preguntarle a usted, o más que nada tener la psicóloga de cómo nos podrían orientar más. Bien, acotando quizás a la pregunta que hicieron al doctor Samuel, hay algo que nosotros debemos entender bien claro. Primero, a la primera pregunta de que si a nosotros la duda nos da ansiedad, en primer lugar es porque a veces hemos creído que dudar es malo. Y ahí hay un punto de partida que tenemos que tener. No es malo dudar. Cuando nosotros creemos que es malo dudar, ahí nos presionamos, ¿no? Porque creemos que estamos haciendo algo malo. Y no, el problema es no tanto manejarlo, sino despejar la duda. Si yo despejo la duda que tengo desde una manera de investigación, desde una manera de descubrir, la Biblia dice que debemos escudriñar, por ejemplo, las Escrituras. Entonces, de algún modo, se va aclarando y vamos llegando más a la verdad. Ahora, hablando de jóvenes, tenemos que tener en claro que muchos de los jóvenes, y ustedes que son jóvenes así como yo, debemos ver que básicamente muchos pedimos cosas como reales, estadísticas o, digamos, evidencias, ¿no? Entonces sí hay, aparte de la palabra de Dios, hay evidencias de la existencia de Dios. Hay evidencia científica, hay evidencia histórica acerca de lo que nosotros creemos, acerca de quién creemos. Entonces es bueno primero decir a nuestros jóvenes, si estás teniendo alguna duda, no es malo que dudes, pero lo malo es quedarte con esa duda, ¿no? No es malo dudar, pero lo malo es quedarte con esa duda y vivir con ella. Tienes que aprender a despejarlo, investigarlo, preguntar. En la Biblia vemos no solamente Tomás, sino también vemos a Juan el Bautista, ¿no? Porque Juan el Bautista, cuando Jesús llegó, le dijo, el Cordero, no, miren aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y después, cuando lo apresan, manda a sus discípulos Juan a decir, pregúntale si él es el que es realmente el Mesías. Entonces siempre va a haber, por eso no es malo, el problema es quedarse con él. Y la idea de lo que ustedes están haciendo, y aplaudo, es que los chicos puedan despejar esas dudas, ¿no? Y en caso del pastor Miguel, si no despejemos nuestra duda que tenemos y la guardamos en nosotros, ¿qué nos recomendaría para despejarnos de esa duda, pastor? Bueno, pienso primero, si tú te guardas una duda, no vas a vivir tranquilo. No vas a vivir tranquila. O sea, obviamente va a causar un malestar, ¿no? Desde el ámbito cristiano, por ejemplo, si tu familia es cristiana y tú guardas esa duda, no lo expresas, no lo pones, no vas a vivir bien, básicamente. Va a ser una odisea el poder estar al lado de tu familia porque tú tienes preguntas, tienes dudas, quieres hablar. Es como que viví un poco mal con tu familia. Claro. Resolver tus dudas. Entonces, tus propias convicciones no están porque tú vas a vivir bajo lo que quizás alguien diga y no lo que tú mismo estás creyendo. Ahora, ¿qué es bueno? O sea, primero es bueno entender, es lo que les decía, primero es bueno entender que la duda no es mala. Eso es algo que te quita mucha presión y mucho peso. La duda no es mala. Yo he dudado, el pastor ha dudado, todos han dudado. Hombres, como les digo, Juan el Bautista, Tomás, han dudado, ¿no? Pero a la duda lo que tienen que hacer, chicos, si al caso hay dudas, es primero decirlo. O sea, ¿sabes qué? Si tu papá es cristiano, tu mamá es cristiana, decir, ¿sabes qué? Yo tengo dudas acerca de la existencia de Dios.
Entonces, ahí el asunto es que los papás, los pastores, los líderes de jóvenes tienen que ayudar a encaminar eso. Y lo otro es investigar. Si en caso no tienes alrededor a alguien que te pueda ayudar, investiga. Ahora tenemos el internet, en vez de que estemos en TikTok, estemos investigando. Hay muchas evidencias acerca de Jesús histórico, hay muchas evidencias de la ciencia que hablan acerca de Dios. Entonces sería bueno que también te pongas a estudiar en ese aspecto, ¿no? Y obviamente lo primordial, seguir leyendo las escrituras, porque Dios te va a hablar también por medio de su palabra, ¿no? Estudiar y leerla. Bueno, así como nos dijo el pastor Miguel, no hay que quedarnos con las dudas que tenemos, debemos hablarlo, preguntar y así despejar así las dudas que tenemos para no cargar un peso encima, así como nos explica el pastor. Y también otro, como nos hemos dado y lo que hemos entendido, es de que si tenemos dudas, no hay que callarnos y hay que consultar con nuestros pastores o con nuestra ya misma familia para que nos pueda responder. Pastor Samuel y Pastor Miguel, les tengo una duda. ¿Ustedes alguna vez tuvieron alguna duda sobre la existencia de Dios? ¿Y cómo lo pudieron mejorar? ¿Y cómo lo lograron, más que nada? Yo no tengo dudas de la existencia de Dios, pero sí cuando era joven, así como ustedes, me aparté, pero no porque dudaba, sino porque no encontraba el propósito por lo cual yo había nacido, ¿no? Entonces, cuando entendí la razón por la cual había sido creado, recién nació el interés por aprender más de Él, para conocerle, y posteriormente, como ahora, servirle, ¿no? Entonces, nunca he tenido duda. Básicamente, yo siempre he luchado por presentar defensa, ¿no? De que era Dios. Y a mí no me molestaba quizás cómo pensaba la gente, pero sí me molestaba que no sirvieran, no seguían a Cristo, porque la gente estaba, en este caso los chicos, solamente se divierten, no creen que están perdiendo el tiempo. Como me estás preguntando de mi testimonio, entonces de verdad que es bien triste cuando un chico no cree en Cristo. Es difícil explicarle cómo, pero el testimonio mío es que cada joven se pueda fortalecer. Y estaba viendo cómo puedes fortalecer tu vida aquí, de acuerdo a Hebreos 11. Yo miro aquí algo muy interesante que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe, si ustedes siendo jóvenes ahora no desarrollan la confianza en Él, y la confianza básicamente es la obediencia, ¿no? Si ustedes obedecen a sus padres, como lo has mencionado, Lucianita, también has mencionado a los pastores, a los líderes, entonces no puede haber la esperanza de poder tener fe. La fe es cuando tú buscas, ¿no? La fe es cuando tú investigas, escudriñas. La fe va a ir acompañada también de acciones, ¿no? Y aunque muchos digan que las obras no nos acompañan, sí, porque nosotros hemos sido creados para buenas obras. Y esta es una buena obra, voces de jóvenes, ¿no? Entonces, quiero terminar esta parte para pasar con el pastor Miguel también. Aquí hay una parte en el Salmo 8 donde dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Él nos ha puesto en la tierra para dar fe que Cristo, que Dios es verdad. Y una evidencia bien clara es que en el tiempo de Noé, cuando hubo la inundación, ¿no? de la tierra, se cubrieron, ¿no? todas las montañas, ¿no? y llegaron hasta Bocán, ¿no? Entonces lo voy a demostrar, ¿ya? En Matahuasi, es el primer distrito cerca a Jauja. Apenas tú desciendes del bus, tú puedes subir a las montañas y vas a encontrar todos los moluscos, las conchas marinas, en grandes cantidades. Y ahí tenemos una evidencia científica. Tú vas a venir aquí cargado de todas estas cosas que solamente están en el fondo del mar. Entonces, cuando la gente no quiere creer, yo le digo: a ver, ¿qué es lo que tienes en tus manos?
empieza a sacar todas las cosas marinas que no hay, pues acá no hay mar en Jauja, ¿no? Entonces, por eso yo puedo demostrar con la evidencia científica. Seguramente Miguel, el psicólogo, el pastor, va a poder también añadir algunas cosas. Así que desarrolla tu fe, aumenta tu fe, no solamente mirando a tu alrededor, ¿no? Así dice aquí, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, incluido en Huancayo. Gracias. Bien. Yo sí tuve dudas, y muchas dudas. Pero creo que la fe se fortalece en las dudas. Ahora, ¿a qué voy con ello? Yo dudé de la existencia de Dios, siendo cristiano, dudé de mi salvación muchas veces, porque a veces pensaba, ¿no? Si yo a veces veía en la Biblia que Dios sanaba a alguien, ¿por qué no sanó a un familiar o por qué nos pasa esto a nosotros? Y a veces había ese conflicto interno acerca de que ¿dónde estás Dios? ¿No? Si tú eres Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no salvas a mi familia? Claro, ¿no? ¿Por qué no salvas a mi familiar? Luego de la salvación, de ser hijo de Dios, muchas veces, como anécdota a veces, ¿no? Contaba que a veces cuando uno pecaba, fallaba, decía, uy, no soy hijo de Dios, decía, ¿no? Yo no soy un hijo de Dios, ¿no? Entonces, sí tuve dudas acerca de la existencia de Dios, sí tuve dudas acerca incluso de mi salvación, dudas tuve, pero no quise quedarme con esas dudas, ¿no? El asunto es no quererme quedar con esas dudas, es querer saber más de Dios, querer aprender más de Dios, yo doy gracias a Dios que pude contar con personas que me ayudaron a despejar esa duda de Dios. Cuando les comentaba, les compartía, nunca me juzgaron, nunca me dijeron, Miguel, estás mal, dudas de Dios, ¿cómo es posible? No, nunca me dijeron ello. Me aceptaron y me dijeron, mira, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ver, te vamos a apoyar. Entonces, gracias, yo tengo a alguien muy especial que hoy está en la presencia del Señor, que me ayudó bastante a que yo pueda despejar esas dudas. De leer bastante, de estudiar bastante. Entonces, si algo, quizás más adelante, no sé si es la pregunta, pero si hay algo, es que a las personas o a los jóvenes que tienen dudas, no verlos como si fuera algo malo, sino que creo que está en aceptarlos, abrazarlos y bueno, vamos, te acompaño en esta duda. Y un punto importante es que a mí me acompañaron y conversaba y les decía, no me callé, ¿no? A veces tengo la duda de esto, y ellos me decían, como dijo el teacher Samuel, el pastor Samuel, Miguel, es fe, es aprender a creer en Dios, es aprender. Entonces comencé a estudiar su palabra, comencé a ver muchas cosas más, y eso yo tuve dudas aún cuando estaba en el seminario estudiando. Entonces, pero gracias a Dios hoy cada día Dios aclara más su amor por mí y siento su presencia cada día en mi vida, en las cosas que me regala, en las cosas que veo, en la paz que me da, ¿no? Y en las mañanas ahora ya me despierto, si antes me despertaba a las 6, dije 5:30 porque quiero hablar con Dios, porque sé que está. Entonces, pero ya va sumando el hecho de que traté de no quedarme, sino de despejar esas dudas, ¿no? Y hubo personas que me apoyaron bastante. Bueno, nosotros algunas veces también creo que dudamos porque le pedimos más que nada algo a Dios y no te cumple de la forma que tú quieres, y no te cumple de otra forma, y dices, por ejemplo, de una abuelita mía, que ya no está con nosotros, hace unos años yo estaba pensando y dije, ¿por qué no salvas a mi abuelita? Si dices de que nos quieres, nos amas. Hasta que cuando ella era ya un poco más grande, entendí de que Dios se la llevó para otro propósito, para que ella nos pueda cuidarnos del cielo. Yo ahora también sé de que si nosotros nos alejamos, o sea, tenemos más dudas, Él nos da como que otras señales, pero nosotros no las vemos. O sea, como que las dudas nos alejan de Él cuando Él quiere que estemos más cerca de Él, con otras acciones que Él quiere que hagamos. Así es, yo también pasé por algo similar. En mi caso de una tía, que también yo tuve muchas dudas en ese momento porque dije, ¿por qué no las curas?
yo veo en la Biblia que tú curas, tú salvas, haces milagros, pero ¿por qué no la curas? Y pues eso me causó mucha tristeza, muchas dudas, y me alejé un tiempo de Dios gracias a eso, pero pude resolver mis dudas con ayuda y pues volví a acercarme a Dios y ahora estoy bien contenta. Sí. Bueno, Pastor Samuel, Pastor Miguel, ¿qué le diría a los jóvenes que están lidiando con dudas en estos momentos? Bien, como se ha fortalecido la parte principal sobre la duda, hemos aprendido el día de hoy que la duda se va a aclarar cuando alguien te contesta, porque el joven quiere evidencias, ¿no? Cuando te contestas sobre lo preguntado, en este caso, mamá, ¿por qué tengo dudas? Mamá, ¿por qué no sucede lo que me han dicho o lo que dice el pastor? Es que en realidad tú tienes que preguntar a Dios, ¿no? Y Él a través de su palabra te va a brindar la paz de la seguridad. ¿Por qué yo siempre hablo básicamente dos puntos? Nadie puede conocer a Dios, ¿no? Nadie puede alabar a Dios, nadie puede adorar a Dios, ¿no? Cuando no logra conocerlo, pues, ¿no? ¿Y cómo se conoce a Dios? ¿No? Ustedes saben que siempre estoy hablando de los atributos de Dios. Para saber que Él tiene atributos, yo tengo que reconocer que he sido creado en primer lugar. ¿Por qué hablo yo de la creación? Desde el inicio he mencionado al hombre, ¿no? Porque a veces la evidencia es el hombre de la existencia de Dios, ¿no? El hombre ha sido creado, pero el hombre mismo ni siquiera agradece por lo que está en la tierra. Entonces la primera evidencia para mí es básicamente tú mismo, ¿no? Has sido creado por Dios, entonces ahora te toca resplandecer, porque acá, mira, acá dice, cuando tú conoces a Dios y obedeces, realmente, ¿no? Porque se acuerdan que dijimos que la pregunta es responder a los jóvenes de hijos de cristianos, en este caso ustedes, ¿no? Acá dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando tú ya eres creado, ¿no? Entonces alguien ha enviado la salvación, Dios se desprendió de su Hijo, ¿no? Entonces al aceptar a Jesucristo, nosotros es como si tuviésemos nuestro Señor dos veces, ¿no? Uno por creación y uno por salvación. Hasta ahí tenemos que estar de acuerdo, así no lo entendamos, tenemos que estar de acuerdo porque Él nos ha creado, ¿no? Él nos hizo del polvo, sopló aliento de vida sobre nuestra nariz, el hombre está allí y luego el hombre ha tenido que hacer muchas cosas, lidiar, ¿no? En primer lugar para poder creer en Dios en aquel tiempo, pero cuando llega Jesucristo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí nace la fe con Él, nace la fe ya en Cristo, ¿no? A eso me refiero. La fe siempre ha existido, pero la fe en Cristo, ¿no? Ya doble bendición, ¿no? Por creación, ¿no? Y por salvación. Así que somos sus hijos, y como somos sus hijos, ¿no? ¿Cómo tú puedes reconocer a tu mamá? ¿Por qué no te vas a otra casa? ¿Por qué no te equivocas cuando vuelves a casa, ¿no? ¿Por qué cuando viene un caballero por la calle no le dices, hola papá? No es tu papá. Tú te das cuenta que tú tienes un papá, y cuanto más cuando tú lo reconoces, sabes que no es tu padre, y si sabes que es tu padre, no lo vas a negar. Estoy hablando solamente de tu papá terrenal. ¿Y cómo no vas a escuchar la voz de Dios donde ya está revelado? Tienes que dialogar con Él. ¿Y cómo dialogas siendo un hijo de Dios? Cuando tú le reconoces, cuando tú sabes realmente que Dios existe, le estás preguntando a Dios, creo que dudo de ti. De Él estás dudando, no estás dudando ni de la existencia de tu papá ni de tu hermano, porque ahí está. Si cosas que tú ves no crees, personas a quien tú ves no crees, ¿cómo vas a poder creer algo que no ves? Como Tomás, vamos a querer resucitar a Cristo y mirar las huellas, ¿no? Todavía para ver si es Él. No, es fe, eso es fe, es confiar, es obedecer, es esperar mientras vas creyendo, es aprender mientras vas obedeciendo.
y es confiar mientras vas acompañado del Espíritu de Dios. Entonces, ¿para qué se debe desarrollar la fe? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Hay mucha gente que está en la iglesia años, pero todavía no encuentra su propósito de vida. Así como el pastor Miguel, ¿no? Él ha confesado públicamente que ha tenido dudas. Mi duda principal ha sido el propósito de mi vida. Yo sí creía, me desesperaba, lloraba desde niño. Sabía que Dios existe, lo creía en el fondo de mi corazón siempre, pero no sabía qué hacer con mi vida. Yo tenía una lucha de encontrar el propósito de mi vida. Y ahora, ¿no? Yo lo sintetizo, ¿no? Con un tiempo que ya se nos va, y le digo a los chicos, ahora es el día. Y ustedes lo saben. Cuando estamos en una clase le digo, chicos, hoy es el día de salvación. No esperes mañana, Luciana. No esperes mañana, Metsúa. Te puedes morir. Y por eso yo acelero la venida del Hijo del Hombre. Su segunda venida. Bien. ¿Qué le diría a los chicos que están lidiando con dudas? Primero, que no está mal que estés dudando, que no te sientas mal porque dudas, ¿no? Porque eso es un peso grande para llevar. Y si tienes dudas acerca de la existencia de Dios, no te quedes ahí, o sea, busca, si estás en una iglesia al pastor, si estás en el colegio al pastor Samuel, ¿no? al director. Busca personas que te guíen, no te quedes, que te respondan tus dudas, y estudia, investiga, ¿no? Lee la Biblia, repásala. ¿Qué más podría decir? No solamente ya a los jóvenes, sino a las familias de los jóvenes, que muchas veces también es una carga grande, porque a veces cuando alguien dice tengo duda de Dios, todos como que lo miran, como decimos en nuestro argot, no lo miramos chueco, pero de alguna manera no es eso, sino que es abrazarlo, ¿no? Cuando Tomás dudó, cómo Jesús lo trató, ¿no? Cómo Jesús responde a la pregunta de Juan el Bautista. O sea, yo pienso que ahí también juega bastante el hecho de quiénes están alrededor, quiénes acompañan a ese joven, quiénes acompañan a aquellos que están sus dudas. Y si no solamente escuchan jóvenes, quizás también papás este podcast, déjenme decirle a los papás, a los líderes, si hay un joven con dudas, abrácenlo, ¿no? y acompáñenlo a esa transición de la duda, ¿no? Donde puedas darle respuestas, donde puedas darles esas evidencias, ¿no? Vivimos en un mundo posmoderno donde alguien te va a decir, bueno, la Biblia es lo que tú crees y eso es tu verdad, mi verdad es tal, pero las evidencias científicas, históricas, como estoy repitiendo, hay y existen. Entonces es bueno investigar. Por eso, chicos, si tienes alguna duda, chicas, si tienes alguna duda, joven, señorita, te animo a que primero no te cargues, está bien, pero no te quedes con eso. Investiga, pregunta, habla con alguien, con un consejero, no te quedes callado y sigue adelante en esta búsqueda de la verdad, que yo sé y estoy convencido que Dios te va a aclarar todas tus dudas. Bueno, antes de cerrar, Pastor Miguel y Pastor Samuel, ¿qué último consejo les darían a los oyentes sobre las dudas que tienen sobre la existencia de Dios? Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? No te quedes con la duda, investiga, busca personas que te ayuden, busca personas... algo quisiera aclarar, ¿no? Busca personas llenas de gracia, porque una persona que ha recibido gracia, da de gracia, como dice la Biblia. Si de gracia recibiste, de gracia da. Entonces, si yo, una persona que ha experimentado dudas, ha experimentado mucho y Dios me ha ayudado a salir de ello, entiendo y comprendo cómo es esa persona, cómo es lo que está pasando. Entonces no voy a ir a juzgarlo, a decir, ay, tú estás mal porque estás dudando, sino voy a abrazarlo y voy a ayudarle y le voy a acompañar en ese caminar. Entonces, si un consejo doy, joven, no te quedes con la duda.
busca, lee la palabra de Dios en oración, pídele que Dios te dé sabiduría, lee la Biblia, estúdiala, ¿no? Pide consejos, busca una persona que te guíe, busca una persona que te anime, busca una persona que te acompañe dentro de la iglesia donde estás, dentro del grupo de jóvenes donde estás, busca tu líder de jóvenes y avanza, ¿no? No te confíes mucho de lo que hay en las redes sociales, porque las redes sociales te llenan más de dudas porque hay muchas otras cosas, ¿no? Busca a alguien que sepa, que te guíe, que te diga quizás qué videos puedes ver, qué no está mal y te lo explique, ¿no? Simplemente no decirte esto está mal y punto. ¿Por qué? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto? Entonces, eso también es un llamado a los pastores y líderes, como decía, ¿no? Que tengamos esa capacidad de poder responder las dudas y acompañar a nuestros jóvenes de este tiempo, ¿no? Eso es lo que necesitamos, creo, este momento para los chicos. Su última sugerencia para los oyentes sobre las dudas de Dios, por favor, Pastor Samuel. Bien, para que se pueda fortalecer nuestra fe, yo continúo aquí también con la posición bíblica que me abre también el entendimiento. La fe sin obras es muerta, ¿no? Dice la palabra de Dios en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? Pero Luciana, Betsuga, Miguel y yo dicen la pregunta, ¿no? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hoy en día, como dijo Miguel, psicólogo, pastor, la información de creer está en todo lugar, hasta en los TikToks, como lo han mencionado en las redes sociales, pero ¿qué debemos hacer? Más quieres saber, hombre vano, dice, que la fe sin obras es muerta. Entonces el que está vivo va a buscar lo vivo, ¿ya? Si podemos ver la organización, ¿ya? Está constituido por hombres quizás con un idealismo alto, pero el organismo es la iglesia, ¿no? Y tiene vida. Y todo lo que tiene vida, da vida. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene vida. Cuando leemos, vivimos. Entonces, la seguridad que va a tener nuestros oyentes desde hoy en adelante es que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Por eso la pregunta, esta es una pregunta. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Entonces, hoy día yo les invito a que ustedes, ¿no? Luciana, desde mañana ya tu fe va a estar elevada, ¿no? Y las preguntas que nos han hecho, ¿no? Nos ha también nos ha fortalecido en nuestra vida espiritual, porque nos vamos a preparar más para una siguiente conversación, y que este conversatorio, que van a incluir seguramente a buenos ponentes, va a fortalecer la vida en este programa de Voces para los Jóvenes o Voces Jóvenes, donde ya va a irse y va a disipar la duda, y ahora Cristo les va a dar seguridad. Muchas gracias, pastores Samuel y Miguel, por acompañarnos en este primer episodio de Voces Jóvenes. Ha sido una conversación muy interesante que también aparte nos ha ayudado a conocer más sobre este tema. Sí. Y a nuestros oyentes, gracias por estar aquí, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar, dar like y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio, donde hablaremos sobre la salud mental, la depresión, la ansiedad y la presión por tener éxito. Hasta la próxima. Hasta luego.